Entonces, como les dije, vamos a ver el tema de fisiología y en esta primera parte vamos a ver el tema de la fisiología del eje reproductor femenino. El eje reproductor femenino. Pero este eje tiene componentes. Entonces, lo primero que vamos a revisar es el componente del sistema nervioso central. O sea, cómo el eje arranca acá. Concretamente, la pulsación de GNRH. ¿Ya? Bien, entonces, lo primero que tenemos que entender es que el sistema nervioso central controla todo el eje, controla todo el eje endocrino de mecanismos o de formas que todavía no se conocen por completo. No se conocen por completo. Lo que sí sabemos es que esta regulación principalmente recae en el hipotálamo, ¿correcto? Concretamente en el hipotálamo recae en el núcleo arcuato, ¿correcto? Que es el núcleo más importante donde se libera la GNRH. Sin embargo, el núcleo preóptico también está involucrado y la eminencia media también están involucrados. Así que dentro de la neuroanatomía que ustedes deben recordar es esto, para el control de la pulsación de la GNRH. Entonces, a todo esto les traigo acá el modelo más o menos aceptado, ¿no?, de cómo opera este sistema nervioso para controlar la pulsación de GNRH. Entonces, supongamos que esta célula que están viendo acá, esta es la célula liberadora, la que produce la GNRH. Esta es la célula que produce GNRH, ¿correcto? Entonces, acá va a empezar a liberar estos puntitos que le estoy poniendo acá. Vamos a decir que esto es la GNRH, ¿correcto? Bien. Entonces, dicho sea de paso, vamos a conversar un poquito. ¿Qué es la GNRH? La GNRH es un polipéptido de 10 aminoácidos, ¿correcto? De 10 aminoácidos, que suele liberarse en pulsaciones, como les dije, y principalmente el núcleo que la produce es el núcleo arcuato, ¿ya? El núcleo arcuato. Entonces, digamos que todo esto que estamos poniendo por acá son las influencias del núcleo arcuato. ¿Listo? Pero también se ha visto que hay hormonas reguladoras. Entonces, esta GNRH de esta neurona es liberada por unos estímulos, correcto, que llegan del sistema nervioso central, como les digo, de áreas que no conocemos. Y de un momento a otro empieza a pulsar y arranca la pubertad. Eso es lo que todavía no se conoce. Se piensa que inclusive esta estimulación del sistema nervioso central tiene influencias medioambientales, culturales, porque hay niñas que empiezan su pubertad antes que otras en función de la geografía o de la cultura de la cual es cada una. Entonces ahí hay mucho todavía que saber. Pero esto es lo primero que quiero que tengan claro. ¿Y por qué? Ojo, cuando nosotros explicamos en teoría, no lo hacemos por gusto. ¿Por qué me interesa que sepan esto? Porque las amenorreas de cuarto compartimiento justamente recaen acá, en problemas a nivel del sistema nervioso central. Y es por eso que son tan variadas. Y es por eso que tienen múltiples causas. Porque obviamente no conocemos bien este mecanismo. ¿Ya? Bien. Lo que sí nos han preguntado es lo siguiente. Acá hay otro grupo de neuronas, como puedes ver, que son básicamente las neuronas del área preóptica, del hipotálamo, ¿ya? Preóptica. Entonces, en este grupo de neuronas encontramos estas de color azul que liberan una sustancia importante que recientemente se ha descubierto, que es la quispeptina, ¿ya? Ahí lo puedes ver. La quispeptina, que ven acá, es un regulador de la pulsación de GNRH, porque se ha demostrado que la pulsación de quispeptina coincide con la pulsación de GNRH. Así que primer regulador que deben recordar para la pulsación de la GNRH es la quispeptina, ¿ya? El sistema de quispeptina.
Y el otro, que es más clásico y más conocido, son estas neuronas pequeñas que liberan noradrenalina. La noradrenalina estimula la secreción de GnRH, ¿ya? Mientras que otras neuronas, vamos a poner por acá, esta de acá, la dopamina, inhibe la pulsación de GnRH. Entonces, dentro de los neurotransmisores sencillos, noradrenalina estimula, dopamina inhibe, ¿ya? Pero la quispeptina, eso es un neuropéptido más complejo, de regulación, Bien, bueno, ¿y esto a dónde va? Entonces, el producto final es, sea cual fuera el estímulo del sistema nervioso central, que no lo conocemos bien, más la regulación del sistema quispeptina, más la inhibición dopaminérgica o la estimulación noradrenérgica, el resultado final es que se libera GnRH en pulsos. Ahí está. Y al liberarse en pulsos, actúa en esta célula. Esto que están viendo acá, esto vamos a llamar, esto es una célula en la hipófisis. Célula hipofisiaria. Y esta célula en la hipófisis tiene dos receptores, tiene los receptores acoplados a proteína GQ y acoplados a proteína GS, que eso no nos interesa ahorita, pero ambos tipos, el GQ y el GS, interactúan en función de la pulsatilidad de la secreción para transcribir o bien FSH o bien LH. Entonces, si tú te preguntas, ¿cómo es que se llega a liberar FSH y LH por la GnRH? Se hace a través de un juego con dos receptores acoplados a proteína G, el GQ y el GS, que en función de la pulsatilidad, cuán más o menos pulsa, en función de eso se libera LH o FSH. ¿Correcto? Entonces, esta es el primer componente que yo quería que tengan claro sobre la regulación a nivel central de la pulsación de GnRH. Bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente componente del eje, que es el hipofisiario, que es el encargado de producir la FSH-LH, el hipofisiario, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que recordar es que la liberación de FSH y LH depende de la pulsación de GnRH. O sea, no depende de la cantidad, sino de la pulsatilidad. ¿Me entienden? Entonces, como ustedes pueden ver, la GnRH en este gráfico se está pulsando con menor frecuencia acá, con mayor frecuencia acá, pero con un nivel de esa intensidad. Acá se está pulsando con mucha menor frecuencia, pero con un nivel mayor. Y acá se está pulsando con una menor frecuencia y con un nivel similar. Entonces, esos cambios de la pulsatilidad van a determinar cuánto se libera de FSH y LH. ¿Correcto? Ahora, esto es si lo vemos en un tramo de tiempo t. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si lo veo en un tramo de tiempo t mayúscula? O sea, en más largo. Entonces se nota que a lo largo de la vida de la mujer, la pulsación de la GnRH en la infancia es la misma o similar a la de la pubertad en adelante. Entonces, es por esa razón que las mujeres hasta los 12 meses de vida y los varones hasta los 6 meses de vida, durante su primera infancia, terminan secretando FSH-LH, o sea, pulsan GnRH y liberan estas hormonas. Y eso te va a explicar por qué hay niñas que pueden tener un poquito de desarrollo mamario cuando son lactantes, hasta inclusive a veces producen un poco de secreción. No debe asustar porque eso es netamente algo fisiológico. Pero luego algo ocurre en el sistema nervioso que no queda claro,
que se empieza a silenciar el eje. Entonces, durante la niñez prácticamente no hay pulsación de GNRH. Y luego, por otras razones que tampoco conocemos bien, que les expliqué hace un rato, aparece nuevamente la pulsatilidad y se inicia la pubertad. Entonces, en este juego parece que esta pequeña glandulita que está en el epitálamo, que es la glándula pineal, parece que esa glándula pineal tiene un papel importante. ¿En qué, profe? En el inicio de la pubertad. Pareciera que la pineal es una glándula que está constantemente inhibiendo la pulsación de la GNRH y luego en la pubertad deja de inhibirlo. Es una teoría, ya no es algo 100% confirmado, pero esta glándula es muy importante porque se ha visto que la patología de esta glándula genera pubertad precoz isosexual. ¿Ya? Pubertad precoz isosexual. Isosexual se refiere a que es del mismo sexo de la persona. ¿Ya? Ojo al dato. Bien, entonces ahora vayamos a lo que nos interesa, que son la FSH y la LH. Entonces, estas glicoproteínas son importantes, ¿ya? Son importantes. ¿Por qué? Porque básicamente son las que van a comandar por completo toda la función del ovario, ¿ya? Eso deben recordar. Entonces, la FSH, correcto, es parecida a la LH en la subunidad alfa, correcto. Lo que las diferencia es la subunidad beta. Lo que diferencia estas dos hormonas es la subunidad beta, que es específica para cada uno, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otro dato tienen que saber? La FSH tiene un mayor tiempo de vida media que la LH. Tiene un mayor tiempo de vida media. Y ese tiempo de vida media mayor hace que la relación FSH-LH sea de 2:1. O sea, hay el doble de concentración de FSH por la de LH. Entonces, más o menos esto lo vamos a evidenciar acá. La relación es 2:1, ¿correcto? 2 de concentración de FSH versus 1 de concentración de LH. ¿Bien? Correcto. Entonces, vamos con las funciones. ¿Cuál es la función de la FSH? Como su nombre lo dice, es una folículo estimulante. O sea, estimula a los folículos del ovario a producir el estrógeno, porque la FSH ayuda a la aromatización de la testosterona. ¿Está bien? Entonces, toda la testosterona y los otros andrógenos ováricos se tienen que aromatizar hacia estrógenos. Entonces, la FSH, como ves, cuando aumenta, como estás viendo acá, cuando aumenta, se le acompaña inevitablemente un aumento de este de acá, que es el estradiol ovárico. Entonces, la FSH ayuda a producir estradiol ovárico, como aumentando la aromatización, ¿correcto? Y también reclutando folículos. Vamos a ver eso más adelante en el ciclo ovárico. Entonces, esto de acá, lo normal es que a medida que aumenta la los estrógenos, a medida que aumenta la producción de estrógenos, por un feedback negativo, tiene que haber un feedback negativo, la FSH va a caer, como ves ahí, va a caer, es lo normal. Estamos en el momento del feedback negativo. Estamos en el momento del feedback negativo. Sin embargo, y acá hay un dato muy importante, en el ciclo hormonal de la mujer ocurre una excepción en toda la fisiología endocrinológica. ¿Cuál es la excepción? Que espontáneamente, debido a la concentración de estrógenos que se alcanza en este punto, ¿correcto? Que más o menos es alrededor de 400 picogramos, en ese punto, arriba, la hipófisis, donde se produce la FSH, hay un cambio de los receptores y se altera y aparece un feedback positivo. Como ves acá, un feedback positivo, que lo voy a pintar expresamente de color, vamos a usar acá un dorado.
mira cómo empieza a subir nuevamente la FSH, lo cual no era normal, y eso obviamente se acompaña de un pico más alto de estrógeno. Entonces, cuando este estradiol hace un pico, como estás viendo acá, un pico que supere los 600 picogramos aproximadamente, este pico del estradiol, este pico, inevitablemente activa la pulsación o la liberación masiva de LH. ¿Correcto? Entonces, el pico de estradiol estimula la liberación de LH. Y como puedes ver acá, miren, si yo bajo unas líneas, la LH, que si bien es cierto ha ido subiendo, que eso es lo normal, ¿no es cierto? No al ritmo de la FSH, noten cómo cuando se dispara el estradiol, se dispara de forma aguda la LH. Y eso es muy importante porque el LH tiene a su cargo dos cosas. Producir la ovulación, ¿correcto? Y segundo, la luteinización. Producir la ovulación y en segundo lugar, la luteinización. ¿Correcto? Entonces, este proceso de la ovulación sucede al pico de LH en aproximadamente 12 a 24 horas. Lo sucede en 12 a 24 horas. ¿Correcto? Mientras que el pico de estrógeno precede a la ovulación en más o menos 36 horas. Es el tiempo que se demora en aparecer la ovulación después del pico de estrógenos. Entonces recuerden, el gran responsable del pico de LH y por ende de la ovulación es el estradiol, que ocurre 36 horas antes de la ovulación. ¿Correcto? Bien. Ahora, cuando ocurre la ovulación, la LH se va en picada y el estrógeno también se va en picada, eso lo vamos a ver más adelante, pero al ya haberse luteinizado el ovario, entonces aparece la producción de progesterona. Entonces habría que dibujar acá, la progesterona tiene esta curva. La progesterona aparece después de la luteinización que se dio por la LH. ¿Correcto? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en este resumen. Finalmente, los valores críticos de la FSH que todos tienen que recordar son los siguientes: 2 y 40. Si la FSH está en menos de 2, diremos que hay hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, no hay FSH. Y si la FSH está en más de 40, diremos que hay una falla o insuficiencia ovárica. Y por ende no hay un feedback negativo con la hipófisis y se está disparando la FSH. Este conocimiento es crucial porque nos va a servir para cuando llevemos la parte de menopausia y amenorrea. ¿Correcto? Bien, entonces esto era lo que yo quería que tengan claro de la parte de la FSH y LH en la hipófisis. Bien, entonces ahora que ya hemos visto toda la parte de arriba central, vamos a concentrarnos en lo que es el ciclo ovárico, ¿ya? En lo que es la parte del ovario, propiamente dicho, en la gónada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del ciclo ovárico, nos estamos refiriendo a la gónada, ¿ya? Y esta gónada es la que se va a encargar de producir, ¿qué? Las hormonas, pues, ¿no? Va a producir el estradiol, y va a producir la progesterona, y va a producir cantidades más pequeñas de andrógenos, ¿ya? Entonces, para esto es necesario recordar toda la estructura histológica y todo el proceso de los estadios foliculares antiguamente conocidos como los estadios de Pedersen,
¿Ya? Entonces vamos a empezar. En el origen de los tiempos, correcto, en el origen de todos los tiempos, al inicio, en la vida embrionaria, del endodermo, del saco vitelino, migran estas células germinales. Son las famosas células germinales. ¿Correcto? Germinales. Esas células germinales que migran se van a ubicar en lo que se conoce como la cresta gonadal. Van a viajar hacia la cresta gonadal. Y en la cresta gonadal van a ver estas células que estoy pintando ahí de verde, del mesodermo de la cresta gonadal. Entonces, solamente aquellas células germinales que se puedan unir a estas células de la cresta gonadal van a formar lo que se conoce como un folículo primordial. ¿Qué es un folículo primordial? Concretamente, un folículo primordial lo que tiene es adentro una célula germinal y una monocapa plana de células de estroma. ¿De qué estroma? De estroma gonadal. Entonces, una monocapa plana de estroma gonadal más su célula germinal, eso es todo lo que es un folículo primordial. Estos folículos primordiales en los mamíferos grandes, como la vaca, los caballos, los humanos, se desarrollan dentro de la vida fetal por estímulo propio, o sea, por estímulo autocrino y paracrino, o sea, propio, se estimulan y se forma lo que se conoce como folículo primario. ¿Y en qué consiste básicamente? El folículo primario, que vamos a tener estos dos de acá, tenemos dos primarios acá, consiste en un crecimiento y multiplicación o maduración de su estroma, Entonces, esta célula germinal pasa a ser, correcto, esta célula germinal pasa a ser un ovocito primario, ¿ya? Este estroma que habíamos visto acá pasa a ser cuboide, se vuelve un estroma cuboide, como están viendo acá. Y cuando pasa acá a tener múltiples capas cuboides, multicapa, entonces cuando pasa a tener ya un componente multicapa, ahí, es donde se desarrolla una estructura importante, que es lo que define al folículo primario, que es una capa de uniones estrechas o gap junctions, tight junctions, y que se conoce como zona pelúcida. Entonces, el desarrollo de la zona pelúcida es un componente importante en la maduración del folículo primario. Noten que este folículo primario sigue siendo o sigue estimulándose por mecanismos autocrinos y paracrinos. ¿Ya? ¿Entendieron? Bien, ahora, hay un momento donde empieza a cortarse esta dependencia propia del folículo y empieza a haber una dependencia externa. Entonces, esta dependencia externa se refiere a que empieza a llegar señal de arriba por parte de la FSH. Un estímulo extragonadal, ¿correcto? Entonces, ese estímulo extragonadal, como te das cuenta, va aumentando las capas, aumentan las capas de la granulosa, del estroma, que eso, dicho sea de paso, no vayan a confundirse, todo este estroma gonadal que estoy hablando acá, me refiero a la granulosa, ¿no es cierto?
Entonces va aumentando de tamaño, de capa la granulosa, y se empieza a diferenciar una zona externa que es la teca. La teca había desde acá, sí había teca, pero era incipiente. Pero a medida que vamos teniendo estímulos externos, esta empieza a desarrollarse. Entonces, bajo esta figura ya se configura el concepto de folículo secundario. ¿Correcto? Ojo, el ovocito sigue siendo primario. Eso no vayan a confundir. Este ovocito sigue siendo primario. No se olviden. Detenido en la profase de la meiosis 1. Acuérdense, ¿ya? Pero el folículo ya pasa a ser secundario por la cantidad de capas. Y, acá está el dato, cuando todavía no es totalmente dependiente de las hormonas externas y todavía no ha desarrollado todo el licor folicular, se le conoce como secundario preantral. Preantral, porque todavía no ha desarrollado el antro. Entonces, cuando ya aparece esta estructura que ves acá, este hueco, cuando aparecen esas estructuras porosas que se conocen como antro, porque cuando todas estas se juntan, se termina formando todo esto, pues, ¿no? Que es el antro. Todo eso que estoy pintando es el antro ya totalmente formado, ¿no? Pero igual, cuando ya empieza a haber esbozos, eso ya es un folículo antral. Entonces, ese dibujo que están viendo acá es un folículo secundario, pero del tipo antral. Antral, ¿correcto? Entonces, este folículo secundario antral, la característica que tiene es que ya es totalmente dependiente de los estímulos extraováricos. Tiene receptores de FSH, de estrógeno, de andrógeno, de progestágeno, de prostaglandinas, un montón. Y estos receptores hacen que su supervivencia, por su tamaño y por su complejidad, dependa de esta hormona. Así que si se va la FSH, simplemente colapsa, se atresia y desaparece este folículo. ¿Está bien? Colapsa y desaparece. Entonces, ese es un momento importante. ¿Por qué? Porque en ese espacio que están viendo ahí es que se aloja el famoso licor folicular. Se aloja el licor folicular. ¿Correcto? Entonces, el licor folicular que se aloja ahí en ese folículo secundario antral está lleno de ¿qué? De estrógenos, está lleno de prostaglandinas, está lleno de sustancias comunicantes intraováricas o intrafoliculares que estimulan el crecimiento del folículo. Entonces, se entiende claramente que el folículo que tiene mayor licor y mayor cantidad de receptores de FSH va a prevalecer. Entonces, en este momento, este licor, que es el que produce el estradiol, ¿se acuerdan que les comenté hace un rato? Cuando supera cierto tamaño o cierta concentración de estradiol, se producía un cambio hacia el feedback positivo. Se hacía un cambio a feedback positivo de la liberación de estrógeno con la FSH y este folículo secundario empieza a predominar sobre el resto. Entonces, cuando este predomina, se configura este último que se conoce como folículo grafiano. Grafiano. Hay varios y dentro de esos grafianos, algunos se diferencian y se llaman los preovulatorios. ¿Por qué se llaman preovulatorios? Porque son los que están próximos a ovular. Y lo normal es que solo sea uno en toda una cohorte de folículos. El folículo grafiano maduro o preovulatorio, o algunos lo conocen como terciario grafiano. Entonces, ¿cuáles son sus características? Primero, el antro bien desarrollado, lo primero.
Lo segundo, hay una corona radiada alrededor del ovocito. Lo tercero es que el ovocito, unas horas antes de la ovulación, producto de la LH, este ovocito completa la meiosis 1 y se vuelve ovocito secundario, que se detiene en metafase 2, ¿correcto? En metafase 2. Entonces, este ovocito secundario, ¿correcto? Ya indica que ha habido pulsación de LH y este ya viene a ser el folículo grafiano que va a ovular. Tercer componente, existe esto que ven acá, que es el cúmulo óforo, que es la cumbre donde está el óforo, el cúmulo óforo, que es una conexión. ¿Y por qué es importante ese cúmulo óforo? Porque ese cúmulo óforo, cuando se rompe, se libera, sale la corona radiada con el folículo para la ovulación. ¿Ya? ¿Qué más? La teca, como ves acá, la teca se ha dividido en teca interna y también tenemos una teca externa. O sea, tenemos teca interna que tiene más función hormonal y una teca externa que tiene más función de protección. ¿Correcto? Y bueno, cuando ocurre esto, es inevitable la ovulación. En la ovulación, producto del LH, ocurren tres cosas básicamente. Aumenta la presión intracanalicular, o sea, aumenta la presión acá dentro del antro, aumenta, ¿correcto? Aumenta. ¿Qué más? Se rompe un pedazo de la granulosa, hay un estigma por donde va a salir. Y tercero, se completa la meiosis 1 y pasa a meiosis 2. Todo eso ocurre en el proceso de la ovulación y como están viendo acá, este dibujo ya es el momento exacto donde ocurre la ovulación. La ovulación entonces tenía tres mecanismos. ¿Cuáles eran? El aumento de la presión intracanalicular, la ruptura de la granulosa o el famoso estigma ovárico y tercero, el paso de la meiosis 1 a la meiosis 2 en el ovocito. Todo eso es producto de ¿quién? ¿Culpa de quién? De la LH. ¿Listo? Bien. Ahora, la LH les dije que tenía una segunda función. O sea, no solo una función era ovular, sino la segunda función, ¿cuál era? Correcto. Transformar el aparato enzimático de todas estas células, de la granulosa y de la teca, lo transforma y hace que su aparato enzimático empiece a producir ¿qué? Más andrógenos. Y estos andrógenos están en la vía de producción de más gestágenos. Más adelante vamos a ver. Entonces, la luteinización aumenta la capacidad hormonal del folículo para producir progestágenos, ¿correcto? Y andrógenos. Obviamente, los andrógenos son aromatizados estradiol, pero muchos de ellos no son aromatizados y se liberan andrógenos. Pero lo más importante es que empieza la producción neta de progesterona. Entonces, todo esto que están viendo acá, lo voy a pintar de verde. Verde significa que ha sido luteinizado por la LH. Entonces, lo vamos a llamar el famoso cuerpo lúteo. El famoso cuerpo lúteo. Se llama cuerpo lúteo porque está llenecito de colesterol. Y ese colesterol le da un aspecto amarillento. Por eso le llaman lúteo. ¿Ya? Amarillento. Se ve bien amarillo. ¿Ya? ¿Y qué características tiene? Bueno, ese pico de progesterona demora más o menos 7 días en ocurrir, hasta llegar al pico de producción de progesterona. Pero el cuerpo lúteo solamente vive 14 días más menos 36 horas. Es su tiempo de vida media. Y luego de eso muere por apoptosis programada. Entonces, como te darás cuenta, desde el momento de la ovulación hasta la muerte del cuerpo lúteo ocurren 14 días. Por eso toda esta fase, correcto, que es la fase lútea, tiene un tiempo definido, que son 14 días. La fase lútea es definida. Mientras que toda la vuelta de acá atrás, toda esta fase de acá,
de acá para atrás, toda esa vuelta, ¿no es cierto? Toda esta fase de acá es simplemente la fase folicular, que es variable entre cada mujer. Entonces recuerden, la fase lútea es estable, es constante y dura este periodo de tiempo, que es lo que vive el cuerpo lúteo. Y el resto de la fase preovulatoria, o sea, la folicular, ya esa fase depende de cuánto demore en madurar cada folículo. Y es la parte variable del ciclo de cada mujer. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a conversar de la expresión final de este ciclo reproductor. O sea, todo lo que nosotros hemos conversado hasta ahora está ocurriendo en la parte interna en la mujer, en la parte hormonal, que no la podemos ver de forma tangible. En cambio, el ciclo uterino, ese sí lo podemos ver a través de la menstruación, ¿correcto? Entonces, lo importante, lo interesante del ciclo uterino es a través de la menstruación podemos ver lo que está ocurriendo. Y como el ciclo uterino responde a las hormonas, entonces quiere decir que como está la menstruación, yo voy a ver las hormonas. ¿Entendieron? Entonces, eso es lo bonito del ciclo uterino. Bien, entonces vamos a borrar esto y vamos a arrancar. Entonces, yo les había dicho que el estradiol se formaba a raíz del estímulo de la FSH, ¿correcto? Y este estradiol se formaba en la granulosa, producto de la aromatasa. Entonces habíamos quedado que a partir de este folículo secundario preantral en adelante hasta acá se formaba estradiol en la granulosa que se acumulaba en eso que vemos que es el antro, ¿no es cierto? Ahí está, perfecto. Luego habíamos quedado que cuando había un pico de producción de estradiol, porque habíamos llegado al folículo más desarrollado con un máximo estímulo de FSH, ese pico de estradiol generaba la liberación de LH y eso ocurría o generaba la ovulación. Entonces, como ven, este pico de estradiol inevitablemente nos lleva a la ovulación 36 horas después, les dije, ¿verdad? Entonces, como claramente se rompe el folículo de Graf, todo este licor que está llenito de estrógeno se pierde, se echa a perder en el peritoneo. Entonces, el estradiol cae de forma brusca. ¿No es cierto? Y también dijimos que la LH, voy a usar un verde más oscuro, la LH había luteinizado a las células de la granulosa, ¿no es cierto? Y de la teca, para que empiecen a producir, ¿qué cosa? Progesterona. Por eso puedes ver acá que la progesterona empieza a aumentar su producción en mayor cantidad, ¿correcto? Ahí está, hasta llegar a un pico de producción al 7º día de la luteinización, ¿no es cierto? Al 7º día de la luteinización. Y habíamos quedado que entre la ovulación y la muerte del cuerpo lúteo había 14 días más o menos 36 horas, ¿no es cierto? Listo. Entonces, eso es la forma como las hormonas responden al ciclo ovárico que les dije. Ahora, si es que se muere acá, el cuerpo lúteo ya no lo tenemos, ya no hay cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que tanto la progesterona como el estrógeno caiga. Ahora, alguien se pregunta, ¿de dónde se produce este estrógeno? Ojo, este estrógeno también se produce del cuerpo lúteo, por si acaso. Algunas de estas células, les dije en la diapo anterior, producían estrógeno, estradiol, y la gran mayoría de ellas
eran las que producían progesterona, ¿no es cierto? La gran mayoría de ellas producían progesterona. Entonces, de esa forma, se mantiene la producción a través de la granulosa y de la teca luteinizadas tanto de progesterona como de estradiol. E2, ¿correcto? Bien, entonces eso que están viendo ahí es la continuidad hormonal de lo que habíamos visto en el ciclo ovárico. Pero eso, ¿cómo se puede evidenciar a través de las células endometriales del útero? ¿Cómo? Entonces acá está, mírenlo. Eso que están viendo ahí es un ciclo uterino, ¿ya? El útero está conformado, como ves acá, o sea, la histología, tiene un perimetrio, un miometrio y un endometrio. Entonces, esto que están viendo acá es el endometrio, ¿correcto? Esto es el endometrio. ¿Listo? Ya, ese endometrio concretamente tiene la parte del epitelio, todo esto que estás viendo acá es el epitelio, y esto que voy a pintar acá abajo es el estroma, ¿correcto? Este es el estroma, es una esponjita, una base que le hace nutrición, ¿a quién? Al epitelio, al epitelio endometrial. Ahora, ¿cómo es el epitelio endometrial? Ustedes tienen que saber que el endometrio es una monocapa de células cilíndricas. Es una monocapa de células cilíndricas. ¿Está bien? Que obviamente se va haciendo tortuoso y al final se vuelve como una esponja. Entonces, para que tengas una idea, agarra un hilo. Imagínate que ese hilo es una monocapa de células cilíndricas y empieza a hilar 1 kilo de hilo y empieza a enrollarlo. Y al final se te va a hacer como una esponjita, como una, ¿no? Como una almohadita. Sigue siendo un solo hilo, sigue siendo una sola tira, pero es esponjosita. Entonces, eso que estás viendo ahí es el desarrollo tortuoso de estas células endometriales de monocapa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando esto se desarrolla, se llega a tener claramente 2 partes en este endometrio. Entonces voy a pintar o subrayar con color celeste esto que estoy pintando acá, de color celeste, hasta el fondo, viene a ser la capa basal. La capa basal, porque está formado por células pluripotenciales que se pueden multiplicar, o sea, son células madre, mejor dicho, que se pueden multiplicar para generar más células endometriales. Esta es la capa basal, ¿ya? Esa capa basal está irrigada por unas arteriolas conocidas como arteriolas rectas, ¿correcto? Conocidas como arteriolas rectas. Entonces, en la capa basal tenemos las arteriolas rectas. ¿Está bien? Ya. Ahora, esa capa basal, por estímulo estrogénico, acá es donde entra el estrógeno, este estradiol de acá, ese estradiol de ahí, acá lo vamos a poner, la estimula y genera hiperplasia e hipertrofia. Hiperplasia e hipertrofia. Entonces se empieza a formar, voy a pintar de verde, esto de acá, correcto, que vendría a ser la capa funcional. Funcional, porque se pinta de verde, perdón, porque se estimula por los estrógenos, estoy pintando de verde, y se prolifera, hiperplasia e hipertrofia. Capa funcional, ¿ya? Para los que quieren ser un poquito más académicos, la parte superficial de la capa funcional se llama capa compacta y la que está abajo esponjosa, ¿ya? Entonces, si quieres ser un poquito más así meticuloso, esta parte se llama la parte compacta. La parte compacta.
y acá abajo es la parte esponjosa. Esta que está acá abajo es la parte esponjosa. ¿Ya? La parte esponjosa. Entonces, bueno, eso es simplemente una observación histológica que no tiene importancia. Lo que sí deben saber es que lo de azul es la capa basal y lo que está arriba de verde es la capa funcional. Ahora, esta capa funcional, la capa funcional, por estímulo de la progesterona, sus arterias se vuelven espirales. Pero ojo, la progesterona recién aparecía en este momento. La progesterona aparecía al final, o sea, de la segunda mitad. Entonces, las arterias basales acá se hacen espirales. Las arteriolas rectas se hacen espirales así. ¿Correcto? Mientras que en esta primera fase, las arteriolas siguen siendo rectas. ¿Correcto? Entonces, la espiralización de las arteriolas básicamente depende de la progesterona. Muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, ocurre algo en este momento, donde deja de crecer el endometrio. Deja de crecer. ¿Y qué ocurrió acá? Se empezó a liberar progesterona. La progesterona detiene el crecimiento del endometrio. Primera cosa. Segunda función, la progesterona espiraliza las arterias, que ya te expliqué. Y tercera función, la progesterona empieza a estimular la secreción de las glándulas endometriales. El endometrio secreta glucógeno, principalmente, entre otras sustancias nutritivas para el blastocisto. Entonces, la progesterona ayuda a la secreción de las glándulas endometriales. Por lo tanto, el estímulo progestacional, PG, que ocurre en esta fase, hace que el endometrio se vuelva secretor. No se olvide. Entonces, eso genera dos momentos en nuestro ciclo uterino. La fase proliferativa dependiente de estrógenos y la fase secretora dependiente de progesterona. ¿Ya? Muy bien. Una función adicional de la progesterona es desidualizar. Desidualiza el estroma. Lo desidualiza. ¿Qué es desidualizar? Perdón. ¿Qué es desidualizar? Desidualizar es lo ablanda, lo corta los enlaces de colágeno para que esté blandito. ¿Para qué está blandito? Para cuando venga la implantación. ¿Ya? Entonces la progesterona desidualiza este estroma, lo hace blandito. ¿Ya? Esa es su función. Obviamente con el tiempo, no es inmediato. Entonces para eso requiere que persista el cuerpo lúteo para poder desidualizarlo bien. ¿Listo? Correcto. Entonces, ¿qué ocurre si es que nunca llega un blastocisto a implantarse? Porque no ha habido embarazo. Entonces, simplemente el cuerpo lúteo en 14 días dijimos que muere. Y al morir, entonces las hormonas caen en picada de forma brusca. Por apoptosis del cuerpo lúteo caen las hormonas. Entonces, esa caída brusca de las hormonas genera que se libere prostaglandinas. ¿Correcto? La caída brusca de las hormonas genera que se libere prostaglandina. Y la prostaglandina que se libera, ¿correcto?, genera que estas arteriolas espirales se isquemicen. Hace una isquemia. Porque las arteriolas espirales, al contraerse por la prostaglandina, se cierran y hacen una isquemia. Y esa isquemia, inevitablemente, que genera necrosis. ¿Correcto? Esa isquemia genera necrosis.
y esa necrosis obviamente va a llevar a lo que todos conocemos como la menstruación o el ciclo menstrual. Entonces, la menstruación no es más que la necrosis del endometrio funcional debido a la isquemia aguda por la contracción de las arteriolas espirales debido al aumento de prostaglandinas que se liberaron por la caída brusca de las hormonas tras la muerte apoptótica del cuerpo lúteo. Esa es la definición fisiológica correcta de una menstruación. Entonces, si una chica tiene su periodo estrogénico y su periodo progestacional normales, entonces su menstruación va a ser regular. Si no lo tiene normal, la menstruación no va a ser regular. Por eso es que el ciclo uterino indirectamente me dice cómo están las hormonas atrás. Y esto es muy importante para cuando veamos el capítulo de hemorragia uterina anormal. ¿Ya? Y ahora si tú te preguntas, y doctor, ¿por qué cuando me viene mi regla me duele? Porque las prostaglandinas producen dolor. ¿Por qué cuando me viene mi regla me hincho? Porque las prostaglandinas producen vasodilatación y edema. ¿Y por qué cuando me viene mi regla algunas chicas tienen náuseas, vómitos, hasta diarrea? Eso es porque tienen muchas prostaglandinas, porque hay una hipersensibilidad que genera un círculo vicioso y eso se llama dismenorrea, que vamos a ver después. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto era lo que yo quería que tengan claro respecto al ciclo uterino. Listo. Continuando entonces con nuestro repaso teórico, ahora vamos a hablar de las hormonas. Las hormonas como tal. No me quiero expandir mucho en este punto, pero sí es importante que tengamos claro qué hacen, aparte de lo que hemos visto, el estrógeno y la progesterona. ¿Ya? Entonces, vamos con el primero. Efectos del estrógeno. Del estrógeno. A ver. Primera cosa, los estrógenos, recuerden que como todo ciclo hormonal, van a hacer un feedback negativo arriba, ¿correcto? Entonces van a hacer un feedback negativo con FSH y LH. Pero eso habíamos quedado que ese feedback era cuando había concentraciones, ¿correcto?, menores a 400, ¿no es cierto? Cuando había concentraciones menores a 400. En cambio, ¿qué pasaba cuando había concentraciones mayores? Había un cambio de feedback. Por eso acá dice regulación positiva de los receptores de estrógeno, progesterona y LH en el folículo. O sea, el estrógeno hace que sus folículos sean más sensibles a más estrógeno, a más progesterona y a más LH. Y esto obviamente genera que cuando se produzca el feedback positivo a nivel central, el folículo está más preparado. Entonces, el efecto del estrógeno, cuando pasa de sus 400 picogramos, habíamos dicho que generaba un feedback LH-FSH positivo. Pero aparte, generaba una regulación positiva de sus receptores dentro del folículo. ¿Para qué? Para persistir aún más. Por eso es que depende del estrógeno la calidad de la formación de folículos ováricos. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Los estrógenos son los responsables de todos los cambios sexuales secundarios en la pubertad femenina. O sea, el estrógeno desarrolla las mamas, distribuye la grasa en las caderas, en los muslos. El estrógeno es el responsable de la feminización externa o los caracteres sexuales secundarios. Ya eso todos sabemos.
Muy bien. El estrógeno inicia y promociona el brote del crecimiento puberal. Recuerden que los estrógenos y los andrógenos son hormonas anabolizantes. Entonces van a impulsar el crecimiento de órganos, sobre todo del aparato locomotor. En cristiano, creces. Tus estrógenos te hacen crecer. ¿Ya? Sin embargo, los estrógenos también aceleran el cierre de la placa de crecimiento epifisiario. Entonces, las niñas, si bien es cierto, el estrógeno promueve el inicio de la pubertad, también saben que muy pronto van a dejar de crecer porque se promueve el cierre de las placas. O sea, del inicio de la pubertad hacia 1 o 2 años ya se termina de alcanzar la talla final. No así en los hombres. En los varones, la talla final demora todavía en aparecer. ¿Ya? O sea, en llegar. Eso lo ven en pediatría. Pero quiero que sepan que el estrógeno cierra antes las epífisis que los andrógenos. ¿Ya? El estrógeno aumenta el tamaño de las mamas. No está bien decir seno. ¿Ya? El seno es lo que está entre ambas mamas. Esto. La mama es esto, el seno es lo que está entre ambas mamas. Pero bueno. Aumento de las mamas, pero ojo, a predominio del componente ductal. Ductal. Esa fue pregunta de examen. ¿Ya? El estrógeno prolifera el ducto en la glándula mamaria. ¿Ya? Muy bien. El estrógeno también ayuda a sostener el embarazo, básicamente a través del estriol. Pero no se olviden que el estrógeno del tipo estradiol en dosis altas es teratogénico. Es teratogénico. ¿Ya? Bien. Y finalmente, el estrógeno aumenta la secreción de prolactina, pero bloquea el receptor de prolactina en la mama. Este conocimiento es clave. Tienen que tener claro este conocimiento. El estrógeno aumenta la secreción de prolactina, o sea, hace que se produzca más prolactina, pero no deja que la prolactina actúe en la mama, bloquea el receptor. Por eso es que la mujer cuando está gestando está volando en prolactina, pero no bota leche. Pero apenas sale la placenta, ya no hay el estrógeno placentario, se liberan los receptores de prolactina para producir leche. ¿Ya? Es importante ese conocimiento. Bien, ahora vamos al otro lado. ¿Qué hace la progesterona? La progesterona básicamente hace un feedback negativo con la FSH y LH durante la fase lútea. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque de esa forma evitas cualquier otro tipo de ovulación. O sea, imagínate que estás... Perdón. Muy sensible mi tablet. Bueno, imagínate que tú estás en plena ovulación, terminó tu ovulación, estás en plena implantación de tu blastocisto y vuelves a ovular, ¿no? Como si fueran los perritos, pues, ¿no? Los perritos tienen una cría de un perrito, otra cría de otro perrito, la otra cría de otro perrito, o sea, tiene multifetación o polifetación. Muchos fetos de diferentes padres. Así son los perritos y otros mamíferos inferiores. El humano no. El humano solamente ovula una vez y no puede sobre eso superfetar. O sea, el humano es raro la superfetación. No hay superfetación en el humano, es rarísimo. Puede haber, pero es raro. ¿Y a qué se debe eso? A la progesterona. O sea, la progesterona, su principal función es hacerle feedback a la LH y de esa forma no generar otra ovulación. ¿Y por qué les explico tanto esto? Porque este es el mecanismo principal de los anticonceptivos. Los anticonceptivos lo principal que hacen es anovulación central por efecto de la progesterona. Eso deben recordar. ¿Ya? Muy bien. Luego, la progesterona espesa el moco cervical. Hace que el moco del cérvix se haga denso, se haga poco filante y por lo tanto los espermas y las bacterias ya no pueden pasar. Prácticamente la progesterona ha sellado el útero.
porque la única comunicación del útero con el exterior es obviamente el cuello, pero la progesterona lo ha bloqueado, lo cerró, ya no hay opción. Entonces, esa producción de moco cervical espeso es clave también para el mecanismo anticonceptivo del gestágeno, es clave, ¿ya? Dicho sea de paso, el estrógeno dilata el moco, le aumenta la filancia, lo hace más fluido, lo hace más amigable para los espermas. El estrógeno lo hace más amigable, mientras que la progesterona hace todo lo contrario, ¿ya? Bien, y obviamente la función de oro de la progesterona, y lo voy a poner con rojo, es mantener el embarazo, ¿no? Mantener el embarazo. Hace diversas cosas para mantener el embarazo, que ya lo han visto en obstetricia. Sin embargo, la que yo quiero que recuerden es disminuir la respuesta celular para generar tolerancia. Cuando alguien está gestando, baja su inmunidad celular y aumenta su inmunidad humoral. Y esto me interesa mucho, para que sepas que las enfermedades autoinmunes de tipo celular, como la artritis reumatoide, bajan con la gestación. Mientras que las enfermedades autoinmunes de tipo humoral, como la miastenia gravis, sube con la gestación, porque hay un cambio en el perfil inmunitario de las mujeres. Porque el feto y la placenta son cuerpos extraños, porque tienen el material genético del padre. Es un extraño. Entonces, tu placenta es un alien para tu cuerpo, pero tu progesterona te inmunosuprime, sobre todo localmente, para tolerar esa placenta. Eso es una evolución muy, muy, muy importante en los mamíferos, eso de tolerar tejido ajeno, en el caso del macho, dentro de la hembra. Eso es evolutivamente positivo, porque permite mucha mayor adaptación a los cambios, y hay un montón de teorías que este proceso fue gracias a millones de virus que lograron adaptar a los mamíferos a esa tolerancia de cuerpo extraño. Es bastante interesante, ¿ya? Por eso es que las preeclampsias o las mujeres que tienen abortos por problema placentario, lo más probable es que no toleren los genes de su esposo, de su marido, de su pareja, lo que fuera. Y quizá con otra pareja sí puedan tener hijos, porque es un rechazo a los genes del marido, del esposo, de la pareja. ¿Y eso qué es importante? Porque es evolutivo. ¿Qué tal si mis genes con los tuyos van a dar lugar a un producto malogrado, a un producto fallado? Entonces la naturaleza dice, no, acá no se pueden reproducir. Estos genes son incompatibles. Y la mujer rechaza la placenta del varón, que es full su componente genético, ¿ya? Y viceversa, ¿no es cierto? Cuando hay buena conexión inmunológica, la implantación es pareja y simplemente no lo saca nadie esa placenta, ¿no? Bien. Siguiente función. La progesterona aumenta también las mamas, pero no es el componente ductal. Lo que predomina en la progesterona es el componente lobulillar. Lobulillar. ¿Y por qué, profe? Porque la progesterona principalmente aparece al momento de gestar. Entonces la progesterona lo que busca es desarrollar el ovulillo que produce leche. En cambio el estrógeno desarrolla el ducto porque el ducto es la base germinativa del ovulillo. Entonces el estrógeno en la pubertad desarrolla los ductos para que luego se arboricen con la progesterona. Es como un árbol, primero los tallos, luego las flores o las hojas. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, dato importante, la progesterona aumenta la temperatura hasta en casi 1 grado. La temperatura se aumenta entre 0.5 a 0.8. ¿Correcto? Aumenta la temperatura. Obviamente la temperatura basal, ¿no? La temperatura cuando estamos en reposo. Y esto es importante para darnos cuenta si es que estamos o no en una fase gestacional o progestacional posovulatoria. Este es un signo indirecto de que ha habido ovulación, porque solamente puede haber ovulación si es que ha habido progesterona. Entonces, como la progesterona solamente ocurre cuando ha habido ovulación, todos los signos
de la producción de progesterona se llama molimia. La molimia son los signos que me sugieren que ha habido una ovulación. Y entre ellos, el más importante es el aumento de temperatura. Pero, ¿qué más hace la progesterona? Por ejemplo, la progesterona tiene un efecto de retención de líquidos, ¿correcto? Retiene líquidos. Entonces, la paciente se siente hinchada. ¿Qué más hace la progesterona? Cambia el estado de humor y por eso las chicas en su segunda fase como que tienen cambios emocionales que no lo explican. Es producto de la progesterona. Y así hay una serie de signos y síntomas que refieren las mujeres después de su ovulación, que se debe la mayoría a la producción de progesterona y se le conoce como molimia. El dolor que sienten en la fosa ilíaca derecha o izquierda al momento de ovular también es parte de esta molimia y es el famoso signo de Milzenberg o dolor de medio ciclo. Es el dolor cuando se ovula. No todas las chicas tienen esa capacidad de sentir ese dolor al momento de ovular, pero algunas sí. ¿Ya? Bien. Entonces, este era un resumen de las hormonas. Ahora, vamos a ver acá dónde se producen y cómo se producen estas hormonas. ¿Correcto? Entonces, lo primero que deben recordar es que el estrógeno y la progesterona son hormonas esteroideas. Por lo tanto, profe, si son esteroideas, tienen que venir del colesterol. Entonces, el colesterol es la fuente para producir estas hormonas. No se olviden que en el caso del feto, la fuente para su colesterol viene de la placenta. ¿Ya? No lo olviden. Bien, en cambio en el adulto, ¿no? La fuente del colesterol viene del hígado y de la dieta. Entonces, este colesterol entra en los órganos esteroidogénicos. ¿Cuáles son los órganos esteroidogénicos? La glándula suprarrenal, los ovarios y los testículos. ¿No es cierto? Son los órganos esteroidogénicos. La placenta también es, el hígado no lo es, pero la placenta también lo es. Y por ahí hay algunos tejidos que pueden producir hormonas. Pero vámonos a los que nos importan. La glándula suprarrenal, los ovarios y los testículos. Entonces, el primer paso clave de colesterol para la vía esteroidogénica es el paso de colesterol a pregnenolona. Este paso de acá es crítico, es clave. Y este es el que es bloqueado por el ketoconazol. Por eso el ketoconazol se usa como un inhibidor de la síntesis de hormonas esteroidogénicas. ¿Ya? Muy bien. Esta pregnenolona, correcto, miren, 21 carbonos tiene la progesterona, por si acaso. Esta pregnenolona rápidamente se transforma en progesterona, como ves acá, de 21 carbonos. Y esta progesterona de 21 carbonos, en el caso de la glándula suprarrenal, sigue su camino para la formación de glucocorticoides. De glucocorticoides y de mineralocorticoides. Eso solo si estaríamos en la glándula suprarrenal. ¿Correcto? Si no estamos en la glándula suprarrenal, si no estamos en la teca, si estamos en la teca y en la granulosa del ovario, entonces si estamos en el ovario, como no tiene el ovario las hormonas para hacer glucocorticoides, las enzimas para hacer glucocorticoides y mineralocorticoides, entonces el ovario, la teca y la granulosa simplemente liberan progesterona. Ya habíamos quedado, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, recuerden que esta progesterona, ya, en su proceso, en la granulosa, voy a marcar con rojo, la granulosa, sí tiene enzimas, ¿correcto?, para procesarla y pasarlo a andrógenos. Entonces, en la granulosa y también obviamente en la teca, existen enzimas para transformar la progesterona en andrógenos. Pero recuerden que existe un paso intermedio que es la 17-hidroxiprogesterona. Ahorita les voy a decir por qué es importante este paso intermedio. Todavía déjenlo ahí. Entonces, tanto teca como granulosa metabolizan la progesterona y lo pasan a andrógenos. La pregnenolona pasa a dihidroepiandrosterona y luego esta a androstenediol. Y la 17-hidroxiprogesterona pasa a androstenediona y esta a testosterona. Así que todo esto que están viendo
también puede ocurrir en la teca y un poco en la granulosa, pero principalmente en la teca. ¿Ya? Entonces, ojo, la teca es estructuralmente hablando un sitio donde se predomina la formación de andrógenos. Sin embargo, acá viene la clave, voy a pintarlo con color verde. La granulosa tiene un aparato enzimático adicional, que son las famosas aromatasas. Eso que estoy pintando de verde son las aromatasas. Entonces, todo este triangulito que ves acá, correcto, eso está ocurriendo en la granulosa. La aromatización de los andrógenos. Entonces, los andrógenos de 19 carbonos pasan a estradiol o estrógenos de 18 carbonos por aromatización. Y esta aromatización, que es típica de la granulosa, ya les dije, voy a escribir acá, granulosa, es dependiente de una hormona que les dije que era la FSH. La FSH favorece la aromatización de los andrógenos. Sobre todo, ¿de cuál? De este, chicos. La testosterona ovárica de la teca se aromatiza en estradiol ovárico. La testosterona pasa a estradiol, el famoso E2. Y este E2 es el estrógeno más potente. Tiene 100% de potencia. O sea, es el estrógeno de referencia. Es el estrógeno que hace a las mujeres mujeres. Es el estradiol. Es su superestrógeno. ¿Ya? Entonces, este estradiol, como ven, en dosis normales, fisiológicas, es muy bueno y ayuda al desarrollo normal de la mujer. Pero si este estradiol es dado en exceso, va a generar efectos adversos. Ya, eso vamos a conversar más adelante. Muy bien. Sin embargo, también se puede aromatizar la androstenediona. Lo voy a pintar con otro color verde. La teca llega hasta testosterona. Pero el tejido graso, la grasa, el tejido graso, correcto, existe una aromatasa que agarra a la androstenediona y la pasa a estrona. Entonces, en la grasa periférica, la androstenediona se puede pasar a E1 o estrona, ¿correcto? Ojo, en la grasa periférica no tenemos aromatasa ovárica que forma estradiol, no. Lo que hay es una aromatasa periférica, lipídica, o de la grasa, que forma estrona. La estrona es un estrógeno semipotente, o sea, tiene 50% de la potencia del estradiol. No es mucha, pero es lo suficiente como para silenciar a la FSH, o sea, para hacerle un feedback negativo, y es lo suficiente como para favorecer un cáncer de mama. O sea, el estrógeno que se forma en la grasa no es muy bueno desde el punto de vista fisiológico, pero es lo suficientemente malo como para generar bloqueo del FSH central y cáncer de mama o cáncer de útero, ¿no? Porque el cáncer de útero también responde a estrógenos. Entonces, las mujeres obesas tienen mucha estrona y por ende suelen ser infértiles, porque no hay FSH, y tienen más riesgo de cáncer de mama y de cáncer de útero. ¿Ya? Bien. Ahora, en el metabolismo normal de las mujeres, tanto la estrona como el estradiol, ambos, pasan por el hígado y el hígado rápidamente los desactiva. Recuerden que tan solo hay un 1% de hormona libre actuando en el cuerpo. El resto está unido a albúmina, 30%, y un 70% a la globulina ligadora de esteroides. Entonces, ese 1% de estrógeno libre
pasa por el hígado y el hígado lo metaboliza a estriol. El estriol es un estrógeno débil. Tan solo tiene un 10% de potencia. Y por lo tanto no le hace nada a la mujer. No le hace nada. Entonces toda esa estrona y ese estradiol, después de hacer su efecto, es metabolizado en el hígado a estriol. Y oh sorpresa, la placenta también hace esta función. La placenta también transforma el estradiol en estriol. De esa forma, las mujeres que están gestando se alivian, entre comillas, tienen un descanso, entre comillas, un reposo estrogénico. O sea, durante toda su gestación, la placenta les limpia su estrógeno, como el hígado lo hace, y eso les reposa para protegerlas de los cánceres hormonodependientes. ¿Ustedes recuerdan que es un factor de riesgo para cáncer de útero y para cáncer de mama? No tener hijitos. ¿Y por qué? Porque cuando gestas tus hijitos, tu placenta te está limpiando tus estrógenos y te está dando un relax de estrógenos. ¿Ya? No es que sean malos, simplemente es que lo normal es que la mujer geste. Somos animales. No, doctor, ¿cómo usted está? Somos animales. Somos animales altamente evolucionados, con conciencia y todo, pero genéticamente no ha pasado ni 500 generaciones para lo que es el Homo sapiens ahorita, desde que éramos el Homo sapiens original. Y nuestra biología no le alcanza estas 500 generaciones para mutar sus genes y para adaptarse al estilo de vida moderno. En cristiano, tu ovario no está pensando en tu doctorado. Tu ovario no está pensando en tus metas. Tu ovario está produciendo estrógenos a toda máquina porque tiene que reproducirse. Y cuando una mujer no se reproduce, sus estrógenos empiezan a generarle factores de riesgo para cáncer de mama, cáncer de útero. ¿Está bien? Entonces, no es que esta sea la causa, pero es uno de los factores, uno muy importante, la nuliparidad. Y quiero que lo entiendas desde la fisiología. Entiéndelo desde este punto. Es por eso que los anticonceptivos son importantes. Porque el anticonceptivo, al darte, silencias la función ovárica y apagas o bajas tu producción estrogénica. Eso vamos a ver después. ¿Ya? Bien. Siempre cuando se entiende todo, la vida es más fácil, es más lógica. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar, el testículo en el varón tiene una hormona especial que es la 5-alfa reductasa, que no lo tiene el ovario, lo tiene el testículo principalmente. Y digo principalmente porque siempre hay un poquito, pues, o sea, siempre hay hormonas. Las gónadas genéticamente son iguales, con el cambio solamente, o sea, en la diferenciación final, pero sus mecanismos enzimáticos son de base. Entonces, predomina uno y el otro, pero siempre hay. Entonces, en el testículo del varón hay más 5-alfa reductasa y por ende hay más dihidrotestosterona, que es la testosterona activa. ¿Ya? Eso es netamente en el testículo. En el testículo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para resumir esta parte, ¿qué es? Los estrógenos de la mujer se forman. Viene el colesterol de la sangre, se capta por la granulosa y por la teca, se forma progesterona, esta se vuelve 17-hidroxiprogesterona, esta se vuelve andrógeno y gracias a las aromatasas, estos andrógenos se vuelven estrógenos. Concretamente, la testosterona se vuelve estradiol. Correcto. Ahora, cuando está luteinizado el ovario, hay tanta producción de progesterona que no se puede transformar toda en andrógenos, entonces aumenta la producción de progesterona. Pero la que se transforma en andrógenos es luego transformada en estrógenos sin problemas. ¿Ya? Luego, en la grasa periférica existe una aromatasa que produce estrona, que es mala para factor de riesgo y fisiológicamente solo tiene la mitad de efecto. ¿Correcto? ¿Qué más? Hígado y placenta transforman los estrógenos en estriol, que no tiene potencia y que nos da un descanso estrogénico. ¿Correcto? El varón tiene 5-alfa reductasa, donde avanza un paso más que el ovario y la testosterona se vuelve dihidrotestosterona, lo que no ocurre en el ovario. ¿Ya? Muy bien.
Y finalmente lo que les decía, cuando hay un déficit de la 21-hidroxilasa, entonces esta 17-hidroxiprogesterona en la suprarrenal se empieza a acumular. No puede pasar para la formación de glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces ahí venía mi dato. Cuando se acumula 17-hidroxiprogesterona en una persona, sospechamos de un déficit de 21-hidroxilasa y por lo tanto de una hiperplasia suprarrenal congénita. Una hiperplasia suprarrenal congénita producto de esta deficiencia hormonal, que eso se ve en endocrinología, pero que fue pregunta examen, por si acaso. ¿Listo? Bien.